Muy buenas amigos de Sportmotor Online, estamos aquí una semana más al volante del Alfa Romeo Tonale. Y no lo hacemos con cualquiera, sino con la edición más exclusiva, digamos, con este acabado Veloce y con una motorización con un sistema híbrido enchufable que llega hasta los 280 caballos. Un buen bicho para el día a día y encima con etiqueta cero. Así que nada, vamos a empezar la prueba. Con la aparición de este Tonale, lo que vemos son las señas de identidad del diseño del futuro de Alfa Romeo. Y lo vemos sobre todo en estas ópticas. Unas ópticas que, si bien se parecen algo a la historia de Alfa, ahora tienen una estética mucho más alargada y ganan la dominancia del LED, así como en tres semiaros, para cubrir toda la zona de ópticas de cruce y de largas. Por su parte superior tenemos un capó bastante de tipo SUV, con un vano bastante largo, con unos nervios levemente marcados, pero que todo va, como siempre, hacia la parrilla típica de Alfa. En este caso la tenemos en negro mate, bastante bien disimulada, como siempre con el logotipo en medio, muy clásico. Luego veremos en el interior que hay detalles más modernos. Y también, como siempre, la matrícula a un lado por cuestiones estéticas. En la parte inferior tendríamos una zona de spoiler bastante bien marcada para enfatizar el carácter deportivo de la marca. Si vamos al lateral, nos encontramos una estética que podría romper un poquito con lo que esperaríamos de Alfa. Porque al final Alfa ha tenido que adaptarse a un chasis que ya existía del grupo Stellantis y darle su toque, y se va notando. Pero por lo demás tenemos un SUV, por lo tanto tenemos pasos de rueda bastante grandes, bastante marcados. En este caso lo tenemos de un color negro que no desentona del todo con el color del coche, que es un gris. En este acabado especial le tenemos de serie las llantas de 20 pulgadas y las pinzas pintadas en rojo, que le dan pues bastante deportividad al conjunto, la verdad. Y detalles negros seguiríamos teniendo en todas las taloneras, al igual que en los marcos de las ventanas y en las carcasas de los retrovisores. Detalle chulo de los retrovisores es que tenemos aquí integrada la bandera de Italia, que seguiremos viendo también en el interior. En la zona trasera del lateral también es destacable la cantidad de chapa que nos encontramos con respecto a la rueda, que estéticamente puede funcionar un poco diferente, pero también nos pasa con el Stelvio. De hecho, creo que está mejor resuelta la zaga de este coche que del Stelvio, pero bueno, eso ya son gustos. Como decía, vamos atrás y nos encontramos un alerón, un tamaño que tampoco sobresale mucho, pero por la forma que tiene el portón, al final nos disparan. Por la forma que tiene el portón, pues tiene una superficie bastante marcada. Aquí en los laterales tenemos este difusor pintado en negro y una luneta que, bueno, luego veremos en el interior si cumple para la visibilidad, pero bueno, tiene un corte bastante deportivo. El portón alarga un poquito la zona de luneta para darle una especie de saliente, para darle esa fuerza, esa deportividad que tiene Alfa, y que viene potenciada además por unas ópticas unidas por esta línea, que ya sabemos que toda línea horizontal en un coche de tamaño medio le da carácter, le da anchura, le da prestancia al coche. En el centro, uniendo las dos ópticas, tenemos el logotipo, igual que adelante, bastante clásico, y debajo la tipografía, así como manuscrita, en el que pone Tonale. No tenemos nada más, no tenemos acabado, no pone nada en la zaga, pero podremos intuir, gracias a esta doble salida de escape real, que estamos ante el acabado Q4, la motorización Q4 de este Tonale. La parte inferior, como en el resto del coche, tenemos negro brillo, para darle esa estética entre SUV y lujoso deportivo. Y en cuanto a difusores, pues no tenemos gran cosa, es un diseño bastante sencillo. Y sí, algunos lo habréis notado, no sé si en cámara se ve bien, pero tenemos bastante humedad que ha entrado en la zona interior de esta línea central. Vino así, no ha estado en la calle, no ha sufrido humedad, tenemos un tiempo bastante bueno, pero justamente en este pues debe entrar humedad al lavarlo o lo que sea, y se ha quedado así. Y nada, ya hemos visto la zona exterior, vamos para adentro. Y empezamos el interior por el maletero. Tenemos apertura eléctrica. Y aquí nos encontramos
este habitáculo de la parte trasera, en el que vemos un espacio bastante reducido. ¿Por qué? Porque esta es la versión híbrida enchufable y tiene una reducción de la capacidad del maletero. Tenemos poquito más de 380 litros. Si nos compramos la versión gasolina llegaremos hasta los 500, por tanto hay bastante diferencia, pero bueno, es un espacio suficiente para cargar un par de maletas y viajar con comodidad. En cuanto a las calidades, muy bien, está tapizado por todos lados, incluso la parte inferior de bandeja, no vemos chapa por ningún lado. Vemos un interior enrasado completamente, la base, y aquí debajo, pues bueno, hay espacio, pero al tener cable de carga y algún huequito más, pues nos comemos todo el espacio. Pero bueno, tendremos pequeñas zonas para almacenar objetos de tamaño pequeñito. Luego, aquí en la izquierda tenemos iluminación, una toma de 12 voltios y un ganchito. Y aquí en la derecha tenemos otra iluminación, otra luz, no es LED, pero bueno, no necesitamos tampoco mucho más. Tenemos una a cada lado y suficiente. Lo que echaríamos en falta quizá sería un accionamiento desde aquí atrás para abatir la segunda fila del coche. Así que nada, vamos para adentro. Accedemos a las plazas traseras. Ya el hueco tiene unas formas que pueden parecer algo incómodo, vamos a ver si es así. Hay que levantar bastante la pierna, estamos ante un SUV. Y sí es cierto que el hueco para la cabeza, y yo no soy alto para nada, y ya me doy, tengo que bajar el cuello, o sea que vamos bastante justos por las formas del hueco de la puerta. Una vez dentro es bastante cómodo, se nota amplio para el tamaño que tiene, recordemos que tiene 4,50 más o menos, tamaño totalmente de segmento C, sub, pero yo creo que está bien aprovechado, la distancia entre ejes es buena y se nota en el interior. El asiento está situado para alguien de mi estatura, el asiento de adelante, y aún así tenemos de sobra 6 dedos hasta tocar con las rodillas, hueco debajo del asiento para los pies bastante correcto, y unos asientos que, si bien la parte baja es cómoda, es blandita, el respaldo no tiene sujeción alguna, estamos en un coche familiar, de corte familiar, y yo creo que está bastante bien, está bien resuelto, está cómodo, y la sensación de calidad es correcta. Sí es cierto que si nos ponemos ya a tocar nos vamos a llevar una sorpresa, pero bueno, está muy bien imitado a la vista el material que tenemos en la puerta delantera, esa goma. A la vista es igual que esta, pero obviamente aquí tenemos un plástico más duro y rugoso. Esta zona sí es igual, que es un plástico con un entramado bastante fino, bastante chulo. Y tenemos unos tiradores que imitan el acero, aunque son de plástico. Luego sí tenemos un buen mullido en la zona de los codos, en el panel este vertical. Y detalles con hilos en rojo, que le dan esa estética deportiva y 100% alfa. Para la climatización podría faltar algo más para el nivel y el precio que pide Alfa por este coche. Solo tenemos dos orientadores para el aire acondicionado y apertura o cierre del mismo. Y aquí abajo tenemos un puerto USB normal y otro de tipo C. Pero bueno, la veo bastante simplona esta parte trasera. Vamos a la plaza central, en la que vemos que es bastante cómoda la base. Además, el túnel central es casi inexistente, por lo tanto podríamos juntar las rodillas bien, sin molestar a los de los lados, pero sí es cierto que la parte más negativa sería el respaldo. ¿Por qué? Pues por lo de siempre. Tenemos un apoyabrazos bastante duro y eso nos hace sentir un poquito más incómodos en esta plaza. En él tenemos dos posavasos, una zona central para dejar pues otro tipo de objetos pequeñitos, y aquí tenemos el acceso al maletero mediante esta palanca, bastante bien pensado. Así que nada, eso es todo en cuanto al confort. Para las familias tenemos anclajes Isofix muy a la vista, están bastante fuera de la tapicería, por lo tanto, si tenemos cuidado, los conservaremos más o menos bien, la zona de tapicería de los Isofix, pero bueno, siempre podría estar tras una canaleta, algo más protegidos para no acabar dañando los asientos traseros de este Alfa Romeo. Y nada, ya hemos visto todo lo de atrás, vamos para adelante. El acceso a las plazas delanteras es algo más cómodo, nos permite
entrar con la cabeza menos doblada, digamos, y la sensación del interior en estas plazas delanteras es muy buena. Tenemos una bienvenida en el cuadro de instrumentos, en este cuadro que tiene 12,3 pulgadas, totalmente digital, pero conservando la estética redondeada como si tuviera todavía relojes. Y luego, para combinarlo, tenemos una pantalla central de 10,25 pulgadas, formato muy horizontal, muy minimalista, digamos, pero que se ve y se maneja a la perfección. Por encima tenemos unas gomas que imitan el cuero que se utilizaba en los coches en los 90, por ejemplo. Tiene un tacto, digamos que está en el límite. Para ser una zona que suele ser mullida, tenemos un tacto un poco extraño. Y lo que sí es verdad es que los ajustes, pues bueno, están un poquito por abajo de lo deseado para un coche que ofrece una marca como Alfa, que es pasional, que cuidan el detalle, se supone. Pues aquí estaríamos un poquito por debajo. Pero bueno, lo suplimos con unas texturas por la parte media del salpicadero, acabada en alcántara, bastante chulas, con los pespuntes en rojo, igual que hemos visto en las plazas traseras, y unos mandos físicos que supongo que a la gente pasional de Alfa les sigue gustando, tener todo el clima a base de botones y no tener que acceder desde la pantalla, que también podríamos. Como detalle, ahora no se ve, pero toda esta zona se ilumina. Es un entramado que, aparte de darle un toque bonito sin ser de noche, cuando está de noche podemos elegir colores y demás, cosas del siglo XXI. No me quiero olvidar del volante, un volante puramente Alfa, totalmente redondeado, con zona microperforada para los pulgares, un diseño muy deportivo, con los botones, son bastantes botones, pero todo tiene su utilidad, el tacto es bueno. Y como detalle extra tenemos aquí el botón de arranque del coche. En vez de ir en otra zona, lo tenemos en el volante para darle esa sensación de deportividad que tanto añoramos en Alfa. La parte inferior también con plástico imitando a acero, y lo que sí es de acero de verdad son estas grandiosas levas fijas que tienen un tacto bastante bueno, la verdad es de lo que más me gusta de este coche. Luego en la parte inferior en la consola aquí tenemos los modos de conducción, como ya sabemos en Alfa se denominan DNA, el dinámico sería el deportivo, el neutro y luego el A que sería el más eficiente, y luego podremos pulsar en la parte central para ajustar aún así la suspensión, una suspensión y que durante la prueba rodando os comentaré un poco qué tal va. Más abajo tenemos carga inalámbrica para el móvil, una toma de 12 voltios, un puerto USB normal y uno USB-C, igual que hemos visto atrás, y luego una consola que para nada tiene un tacto mullido ni nada, pero bueno, este acabado, igual que el de los tiradores de las puertas, pues digamos que tiene su toque deportivo y queda bastante bien. Palanca convencional, no tenemos sticks ni cosas extrañas, una palanca que tiene un buen tacto, unos buenos acabados, aquí acceso rápido al volumen y al encender apagar de la radio, freno de mano electrónico. Y aquí dos botones, uno para desactivar las ayudas de aparcamiento y otro para activar el modo eSafe, que es, ya sabemos, para conservar la batería de este coche o incluso cargarla durante la conducción. En medio no podía faltar la bandera de Italia y más atrás tenemos dos posavasos. En cuanto al apoyabrazos, es solo ajustable en profundidad y el hueco que tenemos es bastante profundo, me cabe casi todo el antebrazo y carece de puertos ni enfriamiento ni nada, es simplemente para almacenar. Más zonas de almacenaje, como siempre, tenemos aquí la guantera, también convencional, tamaño estándar, y en las puertas pues nos cabrá una botella de tamaño pequeño y alguna cosita más, o sea que no es un alarde de espacio para almacenar. Por último, los asientos, como veis, asientos bastante deportivos, con unos pétalos laterales que nos sujetan bien las lumbares. Tenemos una combinación de alcántara con piel, esta zona con estas perforaciones que se deja ver el interior rojo de los asientos, que le queda bastante bien. Y yo creo que es una combinación que funciona. En los reposacabezas los tenemos completamente en piel y con el logotipo de Alfa Romeo en el centro, siempre en rojo. Y nada, creo que ya hemos hablado todo lo que se puede hablar
sin arrancar el coche, así que arrancamos y empezamos la prueba dinámica. Aprovecho este caminito de cemento para hablar lo primero de la suspensión. Sabemos de sobra que Alfa Romeo tiene en su ADN la deportividad, el disfrute de la conducción deportiva, pero creo que este coche no está orientado a tal fin y aún así tiene una suspensión demasiado dura. Sí es verdad que la podemos regular, tenemos aquí un botón para ponerla más suave, pero aún así se queda bastante rígida y hace que a la mínima que estamos por un camino con algún bachecillo, la vamos a notar muy incómoda. Entonces yo la pondría, aun conociendo esa filosofía deportiva, en este caso hay que saber cuándo parar y saber cuándo hay que hacer un coche cómodo para el día a día y familiar. De ahí creo que se han quedado un poquito duros en cuanto al ajuste de la suspensión. Ojo, que eso no quita que cuando hagamos conducción deportiva lo agradezcamos, porque no es habitual encontrarnos con un SUV de tamaño medio con unas sensaciones en paso por curva y demás, que sientas un buen aplomo, que no balanceen, o sea que en ese caso bien. La cosa es cuánta gente se compra este coche para hacer tramos de curvas y demás. Ahí está el equilibrio de las decisiones de las marcas con respecto a sus modelos. Pero bueno, aún así, si hubiera algo de sentido en esa suspensión sería para esta motorización. Es la más potente, tenemos una potencia combinada entre el eléctrico y el motor térmico de 280 caballos, que no está nada mal. Este coche es pesado, está cercano a los 1900 kilos, pero aún así se nota ese aporte de los poco más de 100 caballos eléctricos. Cuando tú le pisas, el coche se comporta bastante bien y es muy dinámico y muy divertido. Eso es así. Así que en ese caso no hay mucho que decir. Es un coche que puede consumir en torno a, os digo, sin cargarlo, porque ya eso dependerá de si tenemos siempre enchufe de carga. La marca lo sitúa el consumo en torno a 1,3 litros a los 100. Ya sabemos que eso es muy variable, pero ya os digo que sin carga puede estar cercano a los 5 litros y medio, 6, y eso es bastante ajustado para luego la potencia que rinde. Luego ya dependerá de cómo dosifiquemos esa electricidad que tenemos, esa carga. Tenemos el botón eSafe que os he contado antes, bastante interesante para graduar más o menos la actuación de la batería, pero bueno, lo va a llevar marcado más por el modo de conducción que elijamos. Si elegimos la D, va a ser a todo lo que dé, va a intentar usar toda la potencia del térmico y toda la potencia del eléctrico para rendir al máximo. Luego tendremos la N, que estaría más equilibrado y que va más acorde al tema de ahorrar energía y es complementario al eSafe. Por lo demás, la dirección nos sitúa bien en la carretera, tiene algo de sensación de saber dónde están las ruedas. Obviamente es asistida, no tenemos una respuesta buena del todo, pero sí es verdad que comparado con, por ejemplo, un hermano que tiene en Citroën, que lo probamos hace muy poquito, ese era mucho más robotizado, no sentías bien hacia dónde iba el coche, pero bueno, era un coche de corte mucho más confortable, sin aspiraciones de transmitir, que es lo importante. En este caso Alfa pues ha subido un poquito la apuesta en esa transmisión de información de lo que ocurre en el asfalto y bueno, para un coche moderno no está nada mal. Otra cosa, no sé cuánto se cuela en la grabación esto, pero el ruido que tenemos en el interior de la rodadura, del aire y de todo es bastante alto. Yo sé que tanto las suspensiones duras transmiten más adentro como las ruedas de perfil bajo, porque tenemos las de 20 pulgadas también,
pero me ha sorprendido y me esperaba una insonorización un poquito más elaborada, pero bueno, ya sabemos que todo no se puede pedir. En cuanto a visibilidad, es buena la parte delantera. Sí es verdad que tanto la forma del retrovisor central como lo que ocupan los reposacabezas de atrás hace un poquito limitada la visibilidad, pero bueno, se ve, está bien, tiene buen aumento, se ve nítido, son fotocromáticos, tanto los de fuera como los de dentro, así que evitaremos deslumbramientos. ¿Y qué os voy a decir? Solo me quedaría hablar de la frenada, y la frenada, como buen coche híbrido enchufable, va a intentar a través de la frenada cargar la batería, por lo tanto estamos frenando, aunque intentan ajustarlo y bien, pero seguimos notando ese 0-1 muy raro, sobre todo cuando estamos aparcando y demás, se puede volver demasiado brusco y no llegamos a pillarle el truco. Pero bueno, te acostumbras y vives con ello, porque es lo que nos viene. De aquí a unos años todos tendrán esa carga durante la frenada y nos tendremos que amoldar a ello. Pero bueno, dentro de lo que he probado no es muy intrusivo, no es muy extraño de llevar, y lo bueno es que cuando vamos en modo deportivo se deja domar y podemos tantearlo bastante bien. Y por último, destacar en el ADN, al final toda esta zona estética, volante, levas y relojes, es lo que viene marcando puramente la estética y el carácter de la marca italiana. Pues hasta aquí la prueba de este Alfa Romeo Tonale. Un coche que es la primera vez que en mi caso pruebo y que sé lo que significa para la marca con estos cambios de propietarios, estas asociaciones en el grupo Stellantis, y sé el valor que tiene tanto estético como funcional como de plataforma, y que depara un futuro electrificado, un futuro de diseño atrevido y sobre todo las pretensiones que tiene el grupo Stellantis para la marca italiana. Es un coche con buenos acabados, algunos ajustes habría que revisarlos un poco, pero la sensación es de estar en una de las marcas más premium del grupo Stellantis, por lo tanto está bien posicionada. Y en cuanto a plataforma, permite electrificación, tiene buena potencia, infinidad de motores, ya sabéis que tenemos también 130, 160 caballos, híbrido, gasolina, diésel, lo tenemos todo para conseguir buenas ventas. Y en la parte estética sigue teniendo el ADN de Alfa, aunque adaptado a plataformas compartidas y demás, pero al final tenemos el carácter, la deportividad y la conducción que esperaríamos de un SUV de tamaño medio, de precio algo contenido y que siga satisfaciendo las necesidades y las pretensiones que tienen los clientes de Alfa Romeo. Así que nada, agradecer a Alfa Romeo la cesión de este Tonale, y a vosotros no olvidéis darle un buen like al vídeo si os ha gustado, a darle a la campanita para recibir las notificaciones, y no olvidéis que también os podéis encontrar en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter, y que, como no, encontraréis una información más exhaustiva de este coche y otros más en los artículos que tenemos publicados en la web de supermotor.online. Nos vemos en la próxima prueba. ¡Hasta pronto!